capítulo 2 de Marcos y nos quedamos en los últimos versículos, creo ya, cuando Jesús sale al campo. Buenas noches. Marcos capítulo 2. Buenos días. Ahí. Vamos a leer y vamos a seguir. Antes de empezar ahí, vimos a Marcos en el capítulo 2, capítulo 1, cuando se acerca el leproso, después cura a un paralítico, después recluta a Mateo y después hablamos de los odres viejos y el inserto que pone, la tela, ¿cómo se llama? Vestido nuevo. Todo ello nos llevaba a una sola doctrina: Jesús, el que viene a sanar espiritualmente. Comparábamos cómo un leproso es sanado primeramente por ir a buscar a Jesús, no importándole lo que pasara, quería ser limpio. Jesús lo limpia. ¿Símbolo de qué? Pues de nuestro bautismo. El bautismo nos limpia, el bautismo nos purifica. Y a veces necesitamos, igual que el leproso, nosotros tener un poquito de humildad e irnos a acercar a Dios para que nos limpie de tanto pecado y tanta cosa que venimos cargando. Después viene y le llevan a un paralítico, lo bajan por el techo y en vez de sanarlo físicamente primero, le perdona sus pecados. Lo comparamos con el sacramento de la confesión. Jesús siempre va a buscar primeramente que su espíritu esté limpio, que su espíritu esté sano, que usted tenga la paz que necesita. El asombro es que dejó también ese poder a varios hombres. Lo vimos en Juan capítulo 20, versículo 20 al 23, como Dios permite de su infinita misericordia aceptar al hombre aunque sea pecador, para que tenga este gran proyecto que tiene en mente de que los mismos hombres perdonen los pecados que Él usa, más o menos, más que nada, ser utilizados por Él como instrumentos para llevar el perdón y llevar la paz. Después vimos a Mateo, cómo lo recluta. Mateo es Leví, es un sacerdote dedicado completamente a cosas fuera del templo, sino a reclutar el dinero de los impuestos, a robar. Y vemos cómo Dios lo lleva, lo saca de ese mundo de donde nomás hay dinero y donde hay tanta maldición, y lo invita a una mesa nueva. Hablamos que esa mesa nueva, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Vimos también después los odres viejos, vino nuevo, cómo nos comparaba a nosotros, a que no nos queremos deshacer de las cosas malas para aceptar las cosas buenas. Él trae un proyecto nuevo y nosotros seguimos aferrados a muchas cosas en la iglesia, por ejemplo, a los mandamientos, al Antiguo Testamento. Cuando nosotros somos santificados y somos libres de pecado gracias a la gracia de Dios, gracias a su divina misericordia, y aún así seguimos renunciando de todo ello. Y hoy Jesús continúa, nos llevó por los sacramentos, ahora nos lleva a otro punto de dilema, desgraciadamente entre nosotros mismos como cristianos, que es el día sábado. El día sábado, que para nosotros no tiene ya validez, más que nada para nosotros el día sábado fue cuando Dios hace todo esto bello que es el mundo, el universo, que es la creación, y desgraciadamente en el sábado se pierde gracias a la serpiente y gracias a Eva
y al pecado que cayó, se perdió este sábado de descanso. Pero Jesús viene a renovar esa creación. Cuando la renueva, el sábado mismo, cuando Él fallece el viernes, descansa el sábado, la creación nueva y viene un día nuevo. Pero vamos a ver todo esto. Pero primeramente vamos a la lectura. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Los discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Pues él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el día de reposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos grupos de personas, o más bien 4 grupos de personas: fariseos, escribas, saduceos y herodianos. Eran grupos religiosos, pero se podían dividir en dos. Por ejemplo, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los fariseos, ellos tenían y tienen todavía creer que ellos fallaron a Dios. Bueno, fallaron a Dios, los judíos fallaron a Dios, y creen ellos que el Mesías no viene hasta que ellos se pongan bien con Dios. ¿Y cómo se pueden poner bien con Dios? Llevando a cabo los mandamientos que les dio Dios en el monte. El odre viejo, el vestido viejo, el remiendo nuevo. El remiendo nuevo, Jesús. Pero ellos no quieren, los fariseos. Ellos quieren luchar con sus propias fuerzas para lograr entrar al reino de los cielos, cosa que es imposible para una persona, porque los mandamientos, en vez de que te salven, te condenan. Simple y sencillamente, para cumplir el sábado había 39 normas para seguir. Entre ellas, no comprar, no vender, no preparar comida, no tallarse los ojos, no caminar cierta cantidad de pasos, no prender las luces de tu casa. Son reglas que si usted se va a cumplir el sábado, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Por eso Jesús viene y te dice: el sábado es para el hombre, no para que el sábado te ate a ti. Te atas porque no puedes hacer absolutamente nada. Cuando Dios da ese sábado de descanso, pero no, las demás cosas las fueron metiendo los mismos maestros de la ley. Y dice, vamos a ver, Mateo 23, del 1 en adelante, Jesús mismo, viendo las reglas que ellos ponen a los fariseos. Mateo 23, 1 en adelante. ¿Mateo qué? Capítulo 23, versículo 1 en adelante. Del 1 al 5 vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 5.
Habla, Señor. Después de esto, Jesús dijo a la gente y sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés, pero lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les diga, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombres de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo que hacen para la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bolas. Palabra de Dios. Los escribas, maestros de la ley, gente estudiosa que conocían la Biblia bien, la estudiaban, los fariseos atados a la ley y no se quieren desatar y ponen cosas que ni ellos mismos pueden cargar, y esto es Dios hablando, Jesús hablando. Ahora que estuvimos en Jerusalén, no pueden hacer absolutamente nada. Los elevadores de los departamentos, de los edificios, son automáticos, se abren y se cierran solo y tú tienes que ir elevando poco a poco, bajando como tú vayas y te vas piso por piso hasta que llegues al piso tuyo, porque no pueden absolutamente hacer nada ni apachurrar un botón. Es increíble. Ellos tienen esta como, si quieren ir a la casa de un hermano familiar que está retirado, por ejemplo, de la cantidad de pasos que tienen que dar, un día antes vienen tirando monedas en el camino. ¿Para qué? Para que el siguiente día puedan ellos caminar y irlas a buscar. ¿Por qué? Porque la ley dice que si se te pierde algo, tú puedes ir a buscarlo. Y suena ridículo, son leyes que no se pueden cumplir. Pero desgraciadamente muchos en este mundo están atados así. El remiendo nuevo no lo quieren continuar en el vestido viejo. En Marcos, donde estábamos leyendo, ¿qué más apareció? Aparecen los vestidos y aparece Jesús. Primeramente, ¿quién es Jesús? Jesús, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver quién es Jesús. Ya vimos quiénes son los fariseos, ya vimos quiénes son los escribas. Ahora veamos quién es Jesús. Capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Habla, Señor. He is the head of the body, the church. He is the source of the body. He is the firstborn son. He was raised from the dead, and he alone might have the first place in all things. For it was by God's own decision that the Son has in himself the full nature of God. Through the Son, the God
Ahora, ¿alguien tiene español? Habla, Señor. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, hablan de Cristo y esto me causa alegría. Y todavía me alegra más, pues yo sé que todo esto será para mí salvación. Gracias a las oraciones de ustedes. Colosenses 1:18. Habla, Señor. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacia en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? La cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Todos los que nos vamos integrando al cuerpo, así como el leproso en el capítulo 1 fue a ser limpiado, así vamos nosotros a limpiarnos con el bautismo y llevamos a nuestros hijos a bautizarse, a limpiarse y nos integramos al cuerpo de Cristo que es la iglesia, donde lo dice en 1 Corintios 12:12, pero no vamos a buscar. Formamos parte de una iglesia siendo Cristo el cuerpo. Los fariseos representando a la iglesia antigua, judía, nosotros al nuevo pueblo de Dios. Son dos iglesias, una con una doctrina de la antigua alianza y Jesús, que es Dios, con la nueva alianza. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que distinguir en qué lado estamos nosotros, si la doctrina de Dios, el nuevo pueblo, o en la doctrina antigua, que es el Antiguo Testamento, la antigua alianza. Vayamos a Marcos capítulo 3 y leamos nuevamente el sábado, lo que es el sábado, y vamos antes de seguir adelante, acabar de leer lo que habla del sábado. Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Marcos. Ajá. ¿El nombre de la mano tuya? Sí. Habla, Señor. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús el día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer el día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sanada. En cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En Marcos capítulo 2, en el último versículo, los fariseos le dicen a Jesús que por qué quieren acusarlo, ¿por qué quiebras la ley? Jesús nunca quiebra la ley. Lo acusan de qué? De que están comiendo y arrancando espigas en el sábado. Eso no era prohibido por la ley.
Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25, habla acerca de eso. Jesús no rompe la ley, era permitido eso, pero como ellos cargan cargas pesadas, que ni ellos cumplen. Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Vamos a ver si Jesús rompió la ley según al arrancar espigas. 23, versículos 24 y 25. Capítulo 23, versículos 24 y 25 de Deuteronomio. Habla, Señor. Cumplirás tus promesas y si haces algún voto, ofrecerás según hayas prometido a Yahvé. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que quieras, pero no podrás llevarte ninguno. Si pasas por los sembrados de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en las mieses de tu prójimo. Palabra de Dios. ¿Rompió la ley Jesús? No. Esta es la segunda ley de Deuteronomio. Esa es la palabra de Dios, que puedes entrar a cualquier viña y comer las uvas que tú quieras, pero no para llevarte. Puedes comer y saciarte ahí. Puedes arrancar espigas, pero no vas a meter la hoz para cortar, ¿no? Solamente comer lo que tú necesites comer. No se rompe la ley. ¿Por qué? Porque era permitido, y más especialmente para todos aquellos que servían de una manera u otra a Dios. Ellos tenían permitido hacer eso. Jesús, en el capítulo 3, nuevamente es acechado. ¿Por qué lo repite 2 veces el sábado? Porque es importante aclarar, yo creo, que nosotros ya no dependemos del sábado. Dios nos trae a Jesús y nos trae un día nuevo, nos trae una alianza nueva, un sacerdote nuevo, una ofrenda nueva. Hebreos capítulo 4, versículo 8, un día nuevo. Hebreos capítulo 4, versículo 8. Dios nos da un día nuevo. Sí. Hebreos capítulo 4, versículo 8. Dios nos da un día nuevo. Habla, Señor. Dale. Joshua had given the people the rest that God had promised. God would not have spoken later about another day. As it is, however, there still remains for God's people a rest by God's blessing on the seventh day. For those who receive that rest which God promised,
Palabra de Dios. Ahora sí, habla, Señor. Que tu siervo escucha. No creamos que Josué los introdujo en un lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día, un descanso sabático, pues espera todavía al pueblo de Dios, y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Palabra de Dios. ¿Qué significa domingo? Día de reposo. No, el sábado, el sabbat, que no es sábado. Antes de sabbat no es sábado. Sabbat es día de reposo. Porque a veces dicen, no, es que celebran el domingo y es el día del Sunday, día del sol, del Dios sol. Pero es que estos son los días que los romanos cambiaron. Por ejemplo, el lunes para la luna, el martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, el sábado para Saturno y el domingo para el día del sol. Pero la iglesia que tiene el poder de Dios, que Dios le ha dado el poder a la iglesia, cambia Sunday y le pone domingos. ¿Por qué domingo? ¿Qué significa? Una palabra latina. Significa Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Apocalipsis 1:10. El Papa o la iglesia no le pone domingo a la iglesia. Es Juan Evangelista quien le pone domingo a la iglesia, al día de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Juan es elevado a la presencia de Dios en espíritu y es elevado en un día en especial, y ese día habla, Señor. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia: Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuál fue el día? El día del Señor. Domingo significa día del Señor. No es el Papa quien lo pone, sino es Juan. El día del Señor, el domingo. Palabra latín, está en latín, significa el día del Señor. Dios nos da un día nuevo, el día del Señor. En el Antiguo Testamento, en la antigua iglesia, había un sumo sacerdote. Dios nos da un sumo sacerdote. Igual, regresamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15, 16. Después de que Dios nos da un día nuevo, llamado el día del Señor, ahora nos da un sumo sacerdote. ¿Cuál era la responsabilidad del sumo sacerdote? Entrar una vez por año al lugar más santísimo del templo, que nadie podía entrar, y llevar todos los pecados del pueblo de todo el año y presentarlos ante Dios. Ellos podían morir enfrente de la presencia de Dios si tenían pecado. No eran perfectos, pero Dios nos da un sumo sacerdote perfecto. ¿Quién es? Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Habla, Señor. Escucha. Our high priest is not one who cannot feel sympathy for our weakness. On the contrary, we have a high priest
there is grace, there we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Jesús, sumo sacerdote. Entonces, si el sumo sacerdote necesita de la ayuda del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, pero en el capítulo 9, vamos a leer primero el 7, capítulo 7, versículo 11. Dios, Jesús, hace al hombre útil al servicio de Él y los integra a una nueva iglesia con un sumo sacerdote nuevo, un nuevo día del Señor y ahora un nuevo sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Cómo Dios nos entrega sacerdotes nuevos y quita los antiguos sacerdotes. 7:11. Habla, Señor, que tu siervo escucha. It was on the basis of the Levitical priesthood that the law was given to the people of Israel. Now, with the work of the Levitical priest had been perfect, there would have been no need for a different kind of priest to appear, one who is in the priestly order of Melchizedek. Amen. Habla, Señor. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes, levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eliminó el sacerdocio Dios? No. Lo cambió. Lo cambió. Nos da un nuevo día, Hebreos 4:8. Nos da un sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Y nos da sacerdotes nuevos, Hebreos 7:11. Pero para ser sacerdote necesitas también que ofrecer algo. Para ir, darle culto a Dios, no es necesariamente un salón. Se necesita sacerdote y se necesitan ofrendas. Y Dios, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se ofrecía? Cordero, se ofrecían los corderos. ¿Y ahorita te hacen eso todavía? Ya no. ¿Qué es eso? Ahora se hace Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dios nos da una nueva ofrenda, desaparece la otra y nos da una nueva ofrenda. Ya nos dio un sacerdote. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 10, versículo 8. Habla, Señor. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan
sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añada, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar un nuevo. Quita y pone uno nuevo. ¿Cuál es el sacrificio nuevo que Dios nos da? Que los sacerdotes tienen que ofrecer. La Eucaristía. Ahí sigue, hija. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sacerdote nuevo, sacrificio nuevo. Jesús toma su cuerpo, no lo vamos a buscar, Juan 6:53 dice, mi cuerpo, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. Esto es mi cuerpo. En Lucas 22:19 dice, levanta el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo. Todo aquel que coma, lo vamos a buscar, todo aquel que coma tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando usted desprecia el cuerpo de Cristo? Ahí mismo en el capítulo 10, pero vamos a leer un poquito más adelante, del 26 en adelante, menos del 23, primeramente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús, cuerpo de la iglesia, y nosotros parte de la iglesia. 10:23. 10:23. ¿Qué pasa si usted se sale de la iglesia y forma parte de otra organización? Es mismo libro de Hebreos hablando. No se salga de la iglesia. ¿Por qué? Hebreos 10:23 hasta el 29. Habla, Señor. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que procesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Póngale pausa. Mantengámonos en la fe que procesamos. ¿Cuál es esa fe? Porque Dios la va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que prometió Dios? Todo aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Dice, apoyémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Sí, hija? Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuando que vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza de juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien que desobedezca la ley de Moisés tiene 2 o 3 testigos en su contra, se le condena a muerte sin compasión. Pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma el pacto, y con ella han sido ellos consagrados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, la ley de los fariseos y de los escribas, dice Dios, si ustedes en la ley le fallaban al altar, antigua alianza, eran apedreados hasta la muerte, contimás a ustedes que desprecian el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés, que todo aquel que fallara o ofendiera el templo o el altar donde se sacrificaba el cordero, tenía que ser apedreado, tenías que cumplir la ley completamente. Pero Jesús, sabiendo que es en vez de esta ley
de llevarnos a la salvación, nos lleva a la condenación, nos trae su gracia. Y es tan simple comer y beber el cuerpo de Cristo, punto, obediencia. Si tú lo desobedeces, pues tú estás alejándote de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estás despreciando la sangre de Cristo, punto. Te estás quedando en la alianza antigua. Quieres salvarte por tu propia cuenta. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del remiendo nuevo, del vestido viejo? Aquellas personas que quieren hacer la lucha por su propia cuenta, los náufragos que se hunde el barco, se quedan atados a una tabla y no se quieren soltar porque van a morir o tienen miedo de morir y quieren permanecerse agarrados de ahí. El que busque la solución por su propia cuenta. Hablamos de aquellas personas que estoy estresada, de trabajo demasiado, tengo derecho a tomar el viernes y amanecerla, y después el jueves, mejor, que diferencia de jueves y viernes, y por qué no el miércoles, y termina siendo un alcohólico. Buscaste que estresarte a tu manera. Tanta gente se estresa en otras cosas, otros en el gimnasio, a fuerza transformando su cuerpo para sentirse bien, pero lo único que te da bien es el remiendo nuevo que se llama Jesús. Por eso cuando viene Juan, que lo vimos también la semana pasada, dice: mis paz os doy, mis paz os dejo. ¿Cómo le da la paz? Confesando sus pecados. No desprecien la sangre de Dios. 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. ¿Por qué no debemos despreciar la sangre de Dios? 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. El mismo también dice que era un pacto. Un pacto, no sé qué es un pacto. Yo nomás digo. 1 Corintios 10, 16. Diez. 16. Habla, Señor. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan del sacrificio mismo. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Vamos a ver las dos metas que vienen ahí. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se le ofrecen a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. No puedo beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni puedo sentarse a la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. Palabra de Dios. Si acaso la copa que bendecimos no es sangre de Cristo, o el pan que bendecimos no es cuerpo de Cristo, la única manera de estar en común unión con Cristo, comiendo lo que Él nos ordenó, el pan y el vino. Hay dos mesas en este mundo, la del diablo y la de Dios. Y si los satanistas que hacen misas negras ofrecen la sangre de los niños, están en común unión con Satanás, que Dios reprenda. ¿Por qué nosotros no podemos creer que al tomar sangre, el vino y el cuerpo de Cristo, por qué no podemos creer que estamos en comunión con Cristo? Por eso
quise irme todo esto hablando del sábado. Regresamos nuevamente a Marcos, ya para cerrar hoy. Regresamos a Marcos capítulo 3. A cerrar el Marcos capítulo 3. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra los diferentes tipos de doctrinas que hay, que había en su tiempo y que hay en este tiempo. Y nos muestra a Jesús como iglesia, con un nuevo día, que ya lo vimos en Hebreos 4:8, con un sumo sacerdote nuevo, que ya lo vimos en Hebreos 4:15-16, con un nuevo sacerdocio, que ya lo vimos en Hebreos capítulo 7:11, con un nuevo sacrificio, cuerpo y sangre de Cristo, Hebreos capítulo 10, versículo 8, y que Dios nos hace una advertencia: no se aparten de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, y no dejen la Eucaristía por ningún motivo, que es lo que los mantiene unidos a Cristo. Dos iglesias diferentes, la del antiguo pacto y la del nuevo pacto. Y miren, ya para cerrar, Marcos 3:13, donde nos quedamos, Jesús trae a los sacerdotes, a los que van a dirigir su iglesia, pero son los que Él quiso. Marcos 3:13, habla Señor. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hay 12 sacerdotes y uno lo traiciona. Teológicamente, ¿qué te enseña? De cada 12, uno va a traicionar la iglesia de Cristo. Por eso pasan cosas que tienen que pasar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo no está contento, punto. Nuevamente vuelves a lo mismo. 2 iglesias. ¿En cuál estás tú? ¿En la iglesia que cree la ley, que se quiere bajar por la ley, o en la iglesia de la gracia de Cristo? La iglesia no es santa porque nosotros seamos santos, sino porque el que la fundó es santo. ¿La palabra de Dios nos lleva a la santidad? No. La palabra de Dios nos da a conocer a Dios. Lo que nos lleva a la santidad son los sacramentos que Dios dejó para nuestra santificación. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Habla Señor. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Palabra de Dios. Mira, ¿por qué dice eso Jesús? Ustedes escudriñan, está hablando con los escribas. Ustedes estudian la palabra. En la actualidad es igual. Mucha gente estudiando palabra de Dios, pero no quieren venir a mí.
La palabra da testimonio de mí, pero no quieren creer lo que Dios me mandó a hacer. Es el capítulo 5. ¿Por qué no quieren venir a mí? Porque en el capítulo 6 te dice el por qué. Voltéalo al capítulo 6, no lo vamos a leer todo porque es increíble. Pero ¿por qué no quieren venir a Él? ¿Qué hay en el capítulo 6? Versículo 1. Versículo 1. Juan 6, 6.1. Habla, Señor. después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberiades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le venían a hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pescados que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los muchos panes de cebada. Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés va a recoger las tablas de los mandamientos, está el monte, está el desierto, está el sol, no hay vida. Están todos ahí, temerosos, tienen miedo. Él lo va a poder buscar. Cuando quiera buscarlo en Éxodo, lo puede buscar. Y aquí viene Jesús, que es Dios, y está la gente igual, pero ahora están contentos, están alegres, están en pastos verdes, están sentados, y Dios ya no les dio la palabra, ya no les dio mandamientos, ahora les dio el pan de vida. Y dice que lo bendijo en acción de gracias, que era acción de gracias, Eucaristía, y después se lo dio a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Sacerdotes. El pan bendecido por Dios, dado a los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes a quién se lo dio? A la gente que estaba ahí, a los adultos, a las mujeres y a los niños. Pero sobraron canastas. ¿Qué significa? Ese pan que sobró está en espera de aquellos que se salieron de la iglesia, que no le creyeron. Ahí mismo, capítulo 66, perdón, versículo 66. Ahí mismo donde estaban 6666, el número de la bestia. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12:
¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes, a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y los iba a traicionar. Palabra de Dios. Se le fueron y él se hizo para atrás. No le creyeron. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Cómo estamos a comer a ti? Decidió unirse. ¿Cuántos se han salido de la iglesia pensando que esto es un juego? No es juego. Es Dios mismo. Si Él caminó por las aguas, si Él partió y multiplicó los panes, si Él se elevó al cielo en frente de más de 500, si Él se apareció, entonces ¿por qué no podemos creer que Él puede estar en el pan y en el vino? 66, muchos de los que estaban en la iglesia se fueron. ¿Cómo les llama Juan a ellos? Anticristos. Primero de Juan capítulo 5 versículo 18, no lo vamos a buscar. Si lo buscan en la casa, porque estaban con nosotros, que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dos iglesias nuevamente en Marcos. La iglesia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. En el capítulo 5 de Juan, y ya para cerrar así, versículo 18, ahí aparecen las dos iglesias. Juan 5, 18, aparecen las dos iglesias. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 18, aparecen las dos iglesias. Y usted cuando vaya a dormir, pregúntese, ¿a cuál iglesia estoy siguiendo? ¿A la de Dios o a la que mató a Jesús? Habla, Señor. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaban el mandato sobre el día de reposo, sino que además hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Palabra de Dios. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo querían matar? Porque no respetaba el sábado. ¿Cuántos hablan de los católicos porque no respetamos el sábado? Dos grupos. La iglesia de Cristo lo asesinaron por no respetar el sábado. Y los que lo asesinaron lo siguen asesinando hasta ahorita y se dicen ser cristianos. Nos ponemos de pie y oramos. Nos vemos la próxima semana para que me lo hambre. Ya sea poquito. Es como que ya se vino el dolor y le subieron más. Es bonito estar reunidos como familia. Vamos a agradecerle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los chiquitillos y el Gracias, Padre Santo, por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos como familia nuevamente. Te pedimos, Señor mío, que lo que hemos hecho el día de hoy sea bendecido por el Espíritu Santo. Te lo ofrecemos, Señor, por las necesidades del mundo entero. Por todos aquellos matrimonios, Señor mío, que se están separando. Aquellos, Señor mío, que desgraciadamente por no seguir los mandamientos que tú nos has encomendado, Señor, por no alimentarnos del pan bendito y de tu sangre bendita, hacemos lo que hacemos en nuestros hogares, Señor. En vez de llevar tu presencia en nuestra casa, estamos sirviendo a otros dioses, Señor mío. Danos la sabiduría y la inteligencia, Padre Santo, para poder seguir adelante. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea bendecido por ti. Te lo ofrecemos también por las almas benditas del purgatorio, por la Santa Iglesia, por las vocaciones sacerdotales, por el pueblo bendito de Israel y por todos aquellos enfermos en los que nadie ora y nadie reza. Aquellos que desgraciadamente todavía tienen miedo, Señor, porque no te conocen. Abre su mente y su corazón, Señor mío, para que tu palabra penetre en lo más profundo de ellos y que se puedan ser fortalecidos, Señor. Y el día de mañana, Señor mío,
den testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Señor mío, gracias porque siempre nos escuchas. Gracias por nuestra familia, que siempre estamos reunidos aquí leyendo tu santa palabra. Vuélvanos de bendiciones como siempre lo has hecho, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros matrimonios. Te los consagramos, Señor mío, en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Y como prueba de agradecimiento te damos la oración que nuestro Padre Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. y a ti, Santísima Madre, no nos podemos ir sin despedirnos de ti con la misma oración que nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te envió por tu arcángel Gabriel. Dios te salve María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres, hermanos, amigos y familiares. Espero les dicen más fuerte, les vestes. Gloria a Dios.